Supuesto, no cierra por ningún lado. Doc, perdón, que lo tuvimos callado todo este tiempo. No, por favor, los escuchaba muy atentamente, a Carlos, a vos, Guillermo, a Luciana. Tienen mucha razón en lo que dicen, están muy bien informados además. Yo distinguiría dos situaciones que nítidamente se pueden diferenciar. Una cosa es lo que tiene que ver con este hecho espeluznante, gravísimo, aterrador, que te eriza la piel de gallina, ¿no? Porque pensar en 3 chiquitas, una de 15 años que le cortaron uno por uno los dedos de una mano y que la hicieron sufrir más allá de un sufrimiento con un sadismo y con una perversidad brutal que excede largamente la maldad natural que puede exhibir un ser humano. Eso lo dejamos de plano, eso está fuera de discusión, digamos. Pero acá hay dos situaciones que sí se pueden distinguir. Por un lado, el homicidio en sí, este hecho aberrante, el homicidio agravado con la alevosía, con la premeditación, que es lo que está siendo investigado en la justicia ordinaria, como muy bien decía Carlos, que es la competencia propia del doctor Adrián Arribas, de sus colegas que han trabajado también, hay que mencionarlos, Diego Rulli, Claudio Fornaro. Adrián Arribas es la cabeza de ese equipo de investigadores. Y me parece que cuando la policía de la provincia trabaja mal, cuando las fuerzas policiales trabajan mal y cuando el Poder Judicial trabaja mal, lo decimos, hay que decirlo, en este caso han trabajado de una manera excelente, brillante. Las 3 fuerzas, incluso la policía de la ciudad, lo vimos ayer. Este hecho en sí, con todas estas características espeluznantes, hoy prácticamente está esclarecido en un 99%. Recién decía Carlos, 9 personas detenidas, 8 por el homicidio agravado, 1 por el encubrimiento y, como también muy bien mencionaba Guillermo, tenemos a las 3 personas con pedido de captura internacional: Manuel Valverde, el Loco David y Alex Castillo. ¿Qué pasó esta semana? Declararon Florencia, declaró Celeste y declaró también el Posero. Déjame ¿Qué es lo que decirle a la tratan de gente hacer? Sí, Guillermo. Que Florencia es la sobrina de Sotakuro, que estaba arriba del auto. Por supuesto. Que Celeste estaba dentro de la casa y fue detenida en el hotel alojamiento, ¿sí? Con su pareja peruana, mano derecha de Pequeño J, sí. Y que el Posero es la persona que fue detenida cuando volvía a su casa, con un relato un tanto inverosímil de lo que pasó con su teléfono, de por qué lo perdió, de por qué lo vendió, e instalando permanentemente en cada una de las páginas su consumo problemático de drogas a cada 5 líneas. Sí. Es lo que decían ustedes, Guillermo y Carlos. Obviamente que cuando vos declarás bajo juramento, esa declaración tiene un valor para el proceso, y cuando vos sos imputado tiene un valor completamente distinto. Vos fíjate que Celeste en un primer momento no declara, hace una declaración espontánea frente a las fuerzas policiales que no tiene ningún valor para la investigación, pero cuando lo hace, da un montón de detalles que sí son muy relevantes para la investigación, pero también trata de mejorar su situación procesal. Celeste lo imputa directamente a Sotakuro. ¿Qué es lo que hace Florencia? También da un montón de detalles que son relevantes, pero trata de desvincularlo a Sotakuro, y el Posero trata de mejorar su situación procesal. Sí, es decir, todos mienten, Carlos, me parece a mí, pero todos mienten muy cerca de la verdad. ¿Qué es lo...? Sí. Porque digo, me parece, seguimos ahora, pero me parece muy interesante que quien modifica toda esta investigación es Celeste en su declaración de esta semana. Sí, por supuesto, es una bomba. La declaración de Celeste fue una bomba. Pero ¿qué es lo fundamental de la declaración de Celeste y también de Florencia y también del Posero? Lo fundamental es que es lo que están marcando, lo que están diciendo, pone en evidencia que toda la investigación llevada adelante por el equipo de fiscales estaba en lo cierto. Era muy buena, que todas las personas detenidas tenían relación, tenían vinculación con el hecho. Por supuesto que vos tenés autores directos, autores mediatos, hay cómplices primarios, que son las personas que realizan aportes dolosos en el injusto doloso de otro, hay cómplices secundarios y también hay instigadores. ¿Cuáles son cada uno de esos diferentes roles? Lo vamos a saber cuando el fiscal pida las prisiones preventivas. Y también hay que distinguir la segunda parte de toda esta trama, que es, digamos, lo que tiene más relevancia a nivel nacional, más allá de que esto es un crimen tremendo y mafioso y con unas características que no estábamos acostumbrados a ver en nuestro país. Esto es inaudito y por eso ha tenido la repercusión que tiene, y además desnuda una trama que ubica una red de narcotráfico en Argentina que se maneja con absoluta impunidad, que se mueve sin documentación, que puede estar radicado en la ciudad y moverse por la provincia de Buenos Aires, que puede manejar vehículos sin ser detectados ni detenidos. Lo que llama poderosamente la atención. Tremendo, Guillermo. Han fallado todos los resortes institucionales. Ha fallado Migración, han fallado todos los controles. Y por esto digo, esta segunda parte que tiene que ver
con la investigación que tiene que llevar adelante la justicia federal va a depender fundamentalmente de la voluntad política, de querer seguir tirando de la cuerda, como bien decías vos, Guillermo. Bomba. Vamos a escuchar arriba, si le parece, al fiscal, para darle más claridad todavía a lo que nosotros decimos. Y después me voy a plantar en algunos detalles de la declaración, que seguramente el doctor también lo tiene y Carlos también. Carlos, de hecho, y el doctor tienen muchas anotaciones al respecto, Luciana las tiene en su computadora. Y después vamos a sacar de algunas partes muy puntuales de la declaración, cosas que después son muy coincidentes con relatos anteriores que ni siquiera estaban en la causa, que eran relatos periodísticos, pero que terminan dándole consistencia a la historia. Esto dice Rivas. ¿La declaración de Celeste dio un giro en la investigación? No, giro no, vino a confirmar muchas de las cosas que nosotros veníamos ya sosteniendo, y la línea era la que veníamos sosteniendo, e incorpora algunas personas que las teníamos nosotros filmadas, pero ella le vino a poner apodos o nombres a alguna de las otras personas. Es decir, lo que ella... ¿En este rol? Sí, no, por eso, son dos cosas diferentes. En el rol de homicidio, sí. En el rol que ella nos acaba de dar. Respecto de la droga, no. Bueno, eso no lo sabía. Capaz de nosotros, personas que ella nos dio hoy, ya la teníamos con filmaciones que la teníamos incorporada a la causa. Claro. Lo que pasa es que hoy nosotros, al exhibirle esas personas, las fue reconociendo y las fue ubicando. Pero nosotros ya las teníamos investigadas. Incluso reconoce a Pequeño J de haberlo visto en alguna oportunidad. ¿Cómo? Incluso reconoce haber visto y reconoce conocer a Pequeño J. Ella sí, de hecho, trabajaba para Pequeño J. Ella. Lo había visto en varias oportunidades. No, que trabajaba. Sí, lo vio un montón de parece. Y Osorio era uno de los que les daba la droga, por ejemplo. De la misma línea de droga. De droga, que ella nos explicó todo cómo era el procedimiento. Doctor... Eso sí no teníamos. Nosotros veníamos investigando un homicidio. Sí. Dentro del homicidio se cruza esta situación que la teníamos mencionada, pero ahora ya corroborada, de la venta de droga. Y ella fue muy específica de cómo repartía la droga, de dónde venía la droga, pero eso, bueno, tendrá que investigarlo la justicia federal o de estupefacientes del lugar. Ahí está, dice, eso es de droga, porque claro, uno tiene una pirámide de poder, que en un rato vamos a mostrar o a contar, que es de la estructura que se dedica al tráfico y venta de drogas. Tráfico, distribución y venta de drogas. Esa pirámide de poder es de esa estructura de narcotráfico. No necesariamente funcionó así en el momento del crimen, que es lo que le interesa a Rivas en este caso. Claro, Guillermo, el fiscal Arribas, con todo el equipo de investigadores, Rulli y Fornaro, lo que están investigando es un homicidio agravado. Ellos, con el tema del narcotráfico, no tienen nada que ver. No tienen competencia, como decía, de hecho. no tienen jurisdicción, no tienen competencia. Eso va a ser un resorte exclusivo de la justicia federal, que yo creo que ya algún fiscal federal tendría que empezar... De oficio tendría que pedirle por lo menos una incompetencia parcial. Yo estoy seguro que el doctor Arribas, cuando pida las prisiones preventivas, se va a declarar incompetente y le va a pedir al juez de garantías que remita todas las actuaciones a conocimiento de la justicia federal. Perdón, doctor, incluso los femicidios. Todo. Luciana, porque si hay una... Por conexidad, el juez federal podría investigar todos los delitos. Podría pasar también lo que decís vos, Luciana. Podría quedarse la justicia ordinaria con el homicidio y remitir parcialmente, declinar parcialmente la competencia a la justicia federal. Lo ideal, entiendo yo, sería que un solo juez investigue todos los delitos. Eso le daría celeridad. Le daría celeridad, pero hay un detalle, que no es un detalle menor, y es que esta investigación de la justicia federal va a depender, como decíamos, de la voluntad política de seguir tirando de la cuerda y de ver hasta dónde se quiere seguir tirando de la cuerda. ¿Y por qué dice esto? Y porque no se puede investigar al narcotráfico sin una voluntad política de investigarlo. ¿Querés que te lo explique de otra manera? Nada. 35 viajes en avión, $200.000 transferidos a un candidato. Estábamos hablando de 15 millones de dólares que íbamos a gastar en hacer de vuelta todas las boletas para la provincia de Buenos Aires. No quiero politizar esto. Yo lo conté hace 2 semanas, lo de la desfederalización de la ley de drogas, ¿no? Fue un desastre. Y la aparición de la figura del narcomenudeo. Fíjate vos qué rápido se corta la investigación y qué bien que se mueven los narcotraficantes. Y sale de la declaración de la propia Celeste, que es involuntaria, no es que quiere revelar esto que nosotros decimos, lo de la desfederalización, sino cómo echa la ley, echa la trampa. Sí, porque cuando llegaba la droga a Florencio Varela, ya llegaba fraccionada y en no más de 100 o 120 envoltorios. ¿Qué significa eso?
que no tenés el paquete. Si no tenés el paquete, no está la justicia federal. Eso significa. Claro, Entonces, queda en sí. la justicia ordinaria y no se investiga hacia arriba. Sí, la tenencia para consumo, Exacto. la tenencia simple, Tenencia simple. Y la tenencia con fines de comercialización pasó todas a manos de la justicia ordinaria, que no tiene los recursos ni está preparada para este tipo de investigaciones. Entonces, eso de que no hay cadena más fuerte que su eslabón más débil tiene mucho que ver con esto, ¿no? Esto es claramente Es una trapisonda. un delito de competencia federal. Más allá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la tenencia para consumo personal, hubo muchísima, Es una discusión aparte. Sí. Hubo muchísima jurisprudencia. Me parece que acá estamos frente a un caso realmente que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con organizaciones transnacionales, que tenía razón el ministro de Seguridad de la provincia, porque fíjate nada más a dónde detienen. A Pequeño J y a Osorio, los detienen en otro país. Ya estaban en Lima. ¿A dónde detienen a Sotacuro? Los detienen en otro país. Ahora, Entonces es... ¿Puedo ser? Por favor, sí. Yo puedo ser desconfiado. Sí, Sí. por favor. ¿Eh? Porque en los primeros días todo el mundo hablaba de Pequeño J. Y nosotros en este programa dijimos, tiene 20 años Pequeño J. Vos lo dijiste No- claramente. Sí. ¿Te puedo parafrasear? Dije, es un superpuntero, dije. Exactamente. Dijiste, No, es un superpuntero. no No lo es- quieran hacer pasar por cabeza narco porque no lo es. Ahora, estuvieron 10 días buscando a el líder de esta organización, un joven de 20 años que fue detenido en Lima, Perú, que no quiere decir que no sea un criminal que haya por orquestado supuesto. este crimen. No quiero decir eso. Quiero decir, nunca buscamos a los 3 que aparecieron esta semana en los diarios. Es que volvemos a lo mismo, Guillermo. Nadie se cree que Pequeño J sea el líder de una gran organización. tampoco me narco. creo que los Nadie se otros cree. 3 lo sean. Es que, claro, tenés que hacer otros allanamientos en otros lugares. Capaz tenés que allanar otro. O sea, no un la Villa narcotraficante. 1114, Otros barrios, ¿no? sino, Otros barrios. claro, capaz por Nordesta, O sea, capaz algún barrio privado. hay que decirle a la gente cuánto sale un kilo de cocaína y cuánto sale un Fox blanco. ¿Sí? Absolutamente. O cuánto sale un tracker, Cruz, o un Cruz. ¿Cuánto sale? Un Claro. 19, la tracker que la Digamos, compraron la logística, para prenderla a fuego. La logística para semejante cantidad de droga parece muy barata. No hay consistencia entre el relato y la realidad. Digamos, los lugares donde viven, los autos que manejan, el estilo de vida que llevan adelante. Eso es real. Guillermo, Tiene que haber algo más detrás. hay de algo esto. más, Sí. sin ninguna duda. Esto tiene un trasfondo mafioso. ¿Cuál es el móvil? No lo vamos a saber exactamente hasta que se investigue, hasta que la justicia federal tome cartas en el asunto y hasta que no exista una voluntad política de seguir tirando de la cuerda. Mira, te puedo decir una frase que dijo un ex ministro de Macri, para que vean que no estamos politizando, ¿no? Un ex ministro de Macri, que trató de narco, de mentiroso y de chanta al candidato que es el que provocó el cambio de las listas, ¿no? Del que ustedes estaban hablando al comienzo del programa. Dijo, podemos tener muchas diferencias, pero todos los argentinos de buena voluntad tenemos que compartir un acuerdo, dice. En nuestra democracia no debe haber espacio para que el narcotráfico financie la política. Si esto sucede, estamos perdidos. Las muertes no las vamos a contar ni por una, ni por dos, ni por tres. Las vamos a contar por decenas de Es miles, lo que como pasa ha en pasado en Latinoamérica, otros países. ¿no? O sea, porque cuando por hablamos supuesto, de procesos Luciana. de latinoamericanización, estamos hablando de eso. Exactamente, ¿no? es lo que hay que evitar y hay que evitarlo ahora, porque no lo frenamos más. Es el debut de una situación en Argentina inesperada para la sociedad. Nosotros tenemos la sensación de que los hechos de violencia se repiten sistemáticamente en Argentina y además, bueno, la información dice que eso efectivamente sucede, pero sobre todo porque ahora los delitos se graban, lamentablemente, ¿no? La inmensa mayoría de los delitos quedan grabados por cámaras de seguridad, lo que genera un enorme impacto, que lo acompaña la estadística, pero la estadística no es tan contundente como la imagen. La imagen es mucho más poderosa que la estadística. Estadísticamente Argentina es uno de los países con menor tasa de homicidio de todo el continente, de América Latina estoy hablando, ¿no? Uno de los de menor tasa de homicidio, incluso tasas de homicidio menor que las que hay en Estados Unidos, donde las armas circulan en exceso. Por eso este crimen en Argentina, donde en otros países, no te digo que está normalizado, pero suelen ocurrir, generó la conmoción que generó y además termina desnudando, corriéndole el velo a una situación que evidentemente ya está en Argentina y que todavía no había sido revelada. Por eso digo, es el debut de una manera de actuar en Argentina que debería erradicarse de inmediato, porque estas personas están vinculadas con organizaciones delictivas que funcionan al menos en Perú hoy. Eso lo podemos decir sin temor a equivocarnos, pero podrían tener ramificaciones, que de hecho partes de esas bandas las tienen en Bolivia, en Chile, claramente, en Paraguay y en Brasil. Completamente de acuerdo, Guillermo. Déjame agregarte una nota al pie simplemente, que tiene que ver con la voluntad política de seguir tirando de la cuerda hacia arriba.
Vos sabés que no quiero politizar el tema, pero... No hay que politizarlo. No hay que politizarlo, nada más. pero la ministra Bullrich lo politizó. Y hace nada más una semana, con un tuit, estuvo a punto de poner en riesgo toda esta investigación por uno de los delitos más complejos y más aberrantes que hayamos tenido en el país en los últimos años. Vos sabés que cuando se estaba por producir la detención de Pequeño J, habían detenido a Osorio a las 10 de la mañana, iba a haber una reunión en Lima y la ministra tuiteó que acababan de detener a Osorio y eso le dio la oportunidad a Pequeño J de profugarse. Estuvo a 1 milímetro de no ser detenido gracias a una imprudencia que cometió la ministra. Que no digo que lo haya hecho a propósito, ¿no? Pero si vos sumás esto a los 35 viajes del primer candidato de La Libertad Avanza y a las transferencias de $200.000. No quiero politizarlo, pero también, digo... No, salgamos de ahí, pero ¿sabes por qué te lo digo? Sí. Porque también el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo, es Pequeño J al que estamos buscando, cuando nadie ni siquiera lo había nombrado. Carlos, yo Entonces, eso sería lo mismo. No, tal cual. Yo no defiendo... Acá hay que caer con todo contra los que... yo no iba ahí, Y después... Yo no defiendo tampoco al ministro de la provincia. No iba ahí. Iba directamente a lo que se ve. Ni siquiera lo estaba politizando, ni había puesto a nadie sobre la mesa. Acá hay gente que entra al país sin documentación. Claro. Perdón. Que entra y sale fácil, claro. Porque Pequeño J se fue y llegó a Lima, no es que llegó acá a la frontera. Sotacuro por esto lo agarraron. Salió en buquebús y 2 días después volvió de También, Exacto, por ejemplo, vos deberías preguntarte cómo alguien que entró a la Argentina sin documentación legal puede exhibir su pasaporte e ir a Uruguay si no documentó cómo entró al país, por ejemplo. Porque fallan todos los controles. Y se fue. Pero salió con una identificación falsa. ¿Y cómo salís con una... Hoy, en la era digital, cómo salís con una documentación falsa? O sea, te chequean el iris, pero no te pueden Fallan chequear todos el los controles. Vos tenés la sensación, vos, el doctor Luciano, cuando vas a Ezeiza como un perejil, y te miran... Y vos te pones nervioso, ¿viste? Ay, ¿qué menos pasé? mal que nadie me duplicó el... Sí, y saliendo, Guillermo, y saliendo por Nosotros un lugar, porque entramos por la puerta, digamos. por la puerta legal. Ellos no entran y no por se la fueron puerta. por Fray Bentos, Guillermo, Claro. eso te iba a decir. Encima saliendo por un lugar completamente custodiado, establecido Más blanco. e institucionalizado como es la salida en un buquebús Puerto de Buenos Aires. y vuelve a entrar. Pero vuelvo al relato original. Estas personas salen de Perú. No es un país limítrofe de Perú. No, claro. Atraviesan al menos 2 países. O es vía Chile o es vía Bolivia. O a veces incluso cruzan a Paraguay en diagonal. A veces utilizan 3 países para llegar a la Argentina. Sin que nadie los detenga. Ingresan a la Argentina. Recorren desde el norte hasta El Plata, es decir, hasta la ciudad de Buenos Aires, sin que nadie en la ruta los detenga. Muchas veces cargando cocaína. Porque eso es lo que ahora sabemos y nadie lo va a poder negar, entiendo. Se instalan en un lugar determinado, arman una red de distribución que funciona y recauda y mata después, y ninguno tiene un antecedente por esto que estamos contando. Ni una detención en una esquina para pedirle el documento, ni una. Es raro. Fallan todos los controles. Es raro. El peruano. Fallan todos Si los yo no tengo la controles. BTV me hacen una multa. Es que a ver, Guillermo, es No sé, imposible. soy un No, nabo, estás totalmente en lo cierto. Es Puede ser. imposible, es imposible. Y esto viene a cuento también de lo que decía Carlos. Es imposible que el narcotráfico se instale si no hay connivencia con las fuerzas policiales, con las instituciones del Estado, con todos los resortes políticos de un Estado. Si no, no hay posibilidad de que se instale el Y eso es lo que narcotráfico. pasa en estos Entonces hay que países que frenarlo. mencionábamos, Es lo que doctor. pasaba en esos países y es lo que está Pasa, pasando en ¿no? Argentina, lamentablemente. Mire, le Esto voy no a es decir de algo un más día para el crudo, más crudo todavía. Más crudo porque pasa en otros países y donde pasa, y donde ya pasó y donde esto lamentablemente en algún momento escaló, se conforman con controlarlo. ¿Sí? No con combatirlo. Claro. Se conforman con controlarlo. Una locura. Control de daños. Control de daños. Sí, claro porque que sí. mientras haya consumo hay mercado, y si hay mercado el narcotráfico va a existir siempre. El tema es qué narcotráfico. ¿Sí? El tema no es que en Europa no hay Chapos Guzmán, los hay. Una locura, Guillermo, y yo, Sí. por lo tanto, sin defender a ningún gobierno, porque no estoy ni defendiendo al gobierno provincial, No es ni la atacando idea. al gobierno nacional. Lo que estoy diciendo es que si no existe una voluntad política real de seguir tirando de la cuerda, de seguir tirando de esas líneas de investigación hacia arriba, si la justicia federal no toma verdaderamente cartas en el asunto y avanza en la investigación como tiene que avanzar, esto no lo frenamos más y lo vuelvo a repetir. Las muertes las Mirá, vamos a contar no por decenas de miles. Es fácil entrar y salir por las puertas legales con documentación falsa. Ni siquiera con la tuya si hiciste algo mal.
Cuento brevemente una situación periodística, la cuento de manera personal porque es periodística. Cuando cayó el gobierno de Raúl Cubas en Paraguay, un grupo de colegas cruzó de manera legal a Paraguay y otros, como se habían cerrado la frontera, de manera ilegal. Había que cruzar un río de 1 metro nada más, que había un cajón en el medio y entrabas. Y había que cubrir la nota, nos tomamos un remis y te ibas a Asunción, cubrimos la nota, salimos en vivo. Cuando volvimos, compramos un pasaje de vuelta en el aeropuerto. Los colegas que no habían entrado de manera legal no pudieron tomar el avión en aquel momento. No están, y porque no habían registrado la entrada. Claro, simplemente por eso. Claro. Y bueno, hubo que hacer un trámite en ese momento consular para poder salir de Paraguay. No entiendo cómo se mueven con esta naturalidad. Déjeme, doctor, mostrar una pirámide que tenemos ahí para que ustedes vean. Esa pirámide es una pirámide de poder de distribución de droga. No me arriesgo a decir que en esa punta donde figura el abuelo, que sería eventualmente como nombre, Castillo. que sería Castillo, Axel Castillo. la verdadera punta de esa pirámide. Yo diría que es en una imaginaria red de distribución de una mercadería legal. Una célula. Vamos Una a suponer célula. que sea una mercadería legal. Vamos a suponer que sea la gaseosa. Un gerente. Él Un gerente de es- sucursal. Él tiene un galpón. Claro. Sí, él tiene un galpón en un barrio. Pero no es ¿sí? el CEO que se siente No, en no, el no. bacalao. Ni No. tiene la Mayorista. logística grande. No, Tiene no. un corralón para distribuir en ese barrio. Bueno, máximo productor de droga. No creo que ese sea el título. Sería un distribuidor, ¿sí? Sí. Debajo de él está el papa o papá, que es el que baja en toneladas la droga. Yo creo que no llega el de arriba tan alto ni el de abajo tanto. No creo que muevan en toneladas, sino es el que acopia en los barrios ya directamente. Después están los tíos, que tienen en su poder grandes cantidades de droga resguardadas, que son los que en la jerga se llaman los que encanutan o aguantan, los que la dejan en un lugar para de ahí sacarla, y ahí sí ya puede llegar a haber armas de fuego para defenderla. De un lugar de estos se habrían robado la droga que eventualmente desató esta guerra, que el propio Pequeño J habla de guerra, y ahí entendemos por qué aparece la palabra Pequeño J, porque parecía un sobrenombre extraño, es porque él era un pequeño en la organización, ¿sí? Pequeño J, J es su sobrenombre, su verdadero sobrenombre es J o Julito, y es un pequeño en la organización. En Y el después- escalafón, ¿no? Exacto. Y después están los pibes, que son los que hacen los mandados. Los pibes son los que salen de la casa de los pequeños, que es donde se fracciona la droga en cantidades menores, porque 120 envoltorios parece muy impactante para alguien que no consumió drogas o nunca estuvo cerca de una historia, aunque sea periodística, de esta magnitud. Y después les puedo decir con total certeza que es una red de distribución menor o una boca de expendio menor. Pero bueno, Una pregunta. si sumás una boca de expendio menor a otra boca de expendio menor, a otra boca de expendio menor, a otra boca de expendio menor, estás hablando de cientos de kilos de cocaína Es por una mes. red. Digo, esto, abuelo, papá, tío, no tiene nada que ver con la consanguinidad. O sea, es el armado, es No, como claro, el claramente que no, árbol, Nora, cómo no, se no. arma, padre, tío, hijo. No, es la estructura piramidal Claro. de la, Es el nombre de los de escalafones la de empresa, cada uno. de la empresa criminal. Pero me parece que si querés Claro. ir Ahí, Carlos. arriba... Déjame terminar. Mira, No, por terminamos favor. con esto y enseguida abrimos opinión. Mira, decilo vos con nombre. Ahí lo tenés. Acá tenemos lo que estábamos viendo en la pirámide con las caras. El abuelo, como decía Guillermo, no está identificado. Este es un... Para ir poniendo, quiero que veas bien claro la cara de cada El uno. bisabuelo está en Perú o en Bolivia. Sí, ¿Hay bisabuelo también? o sentado en algún sillón de los En que se Nueva York. reeligen el 26 de octubre. Epa, qué picante. Bueno, no... Siga. Vamos, sigo. No estoy de acuerdo, pero bueno, sigo. El papá... Nos conocemos con Marcelo, nos respetamos un montón, pero tenemos pensamientos diferentes en algunas cosas. El papá, el encargado de bajar la droga, como veías recién, en grandes cantidades, no estaría identificado. Quien pone en este lugar, en el lugar de tío, a Víctor Lázaro, es Celeste. ¿Sí? ¿Te acordás que vos lo decías? Ujú, En Que- esa declaración, claro, Claro. justamente. Celeste dice que en realidad no es Axel Castillo el que ocupa el lugar de tío, sino que es Víctor Sotakuro, alias El Duro. También niegan que le digan el duro a Sotakuro. También Hay niegan una que le digan el confusión. duro. Claro, sí. algunos dicen que es el duro y otros dicen que Sotakuro no es el duro. Sí. Y después entran a jugar, como te contaba Guillermo recién, los que son, Pequeño. los pequeños, los que están debajo, los que vienen a ser los sobrinos, que manejan con un máximo de 10 kilos de droga, y entre los que cree la justicia está Pequeño J. Ahora sí bajen. Y esto es lo que les quiero contar. Wow. ¿Cómo funciona?
La droga se empieza a producir en el campo, ¿sí? En el campo donde se dan las condiciones climáticas y las condiciones como para esconder el sembrado y posterior acopio de esos lugares, que se dan en algunos lugares muy particulares del continente. Hoy, con el control satelital, prácticamente sería imposible producir en un campo si no hay algún tipo de acuerdo para que ello suceda. Pero sucede. ¿Te referís a las plantaciones cocaleras? Entre otras, porque también hay de marihuana, hay amapolas, hay lo que quieras. Sin connivencia del Estado, es imposible. Vos imaginate un campo de soja. Bueno, lo mismo, ¿sí? Un campo que produce simplemente una planta. Hasta ahí parece todo bastante normal. Se recogen esas plantas, se llevan a un lugar que es literalmente una planta industrial, de ese nivel, una planta industrial donde se produce de manera química una reducción a una sustancia que se llama, en el caso de la cocaína, clorhidrato de cocaína, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce cocaína, y se envasa en panes de a 1 kilo, ¿sí? Esa logística ya es empresarial, no es la logística de cualquier sujeto, es alguien que puede almacenar toneladas de droga en un galpón que se ve, digamos, en un galpón grandote, donde almacenan toneladas de drogas. Después aparece otra parte de la red, que es quién la saca, quién la lleva y a dónde va, ¿sí? Ahí aparecen otros actores que son los distribuidores, ¿sí? Los distribuidores que generalmente ya no son los que la producen. En su momento, en los 80, se encargaban de todo. El que la producía, después la convertía en droga, después la llevaba y después la vendía. Eso desapareció. Ahora División del trabajo. Claro, el productor original deja ya la distribución en manos de un tercero que después se encarga de, a través de empresas, esconderlas en falsas exportaciones dentro de determinados productos para que viajen en barcos u aviones y entren por fronteras legales a diferentes países. Ese es el narcotráfico internacional de gran escala. Nosotros estamos hablando de un narcotráfico de una escala menor, pero no deja de ser un narcotráfico de gran escala. Obvio, parte no de de la eslabón. escala del que te mete 10.000 kilos en una sola maniobra en Europa. Es el último eslabón. Exacto, pero de a 1 kilo, de a 2 kilos, de a 5 kilos van acopiando drogas en las grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, y la distribuyen en esas 2 grandes ciudades donde el consumo es alto, ¿sí? Y donde las ganancias son muy grandes. No nos vamos a poner acá a hacer cuenta para que todo el mundo sepa cuánto ganan, pero les puedo asegurar que ganan plata. Mucho Mucha dinero. plata. Mucho dinero capaz de corromper, ¿sí? Es un dinero que es capaz de corromper. Desde la más baja escala hasta la más alta De escala. financiar campañas políticas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. En este caso, ¿qué investiga Estados Unidos? Y perdón que lo mezcle. ¿Por qué digo que hay gente que se encarga de producir y otros se encargan de distribuir? En su momento, en México, hubo alguien a quien llamaron el Señor de los Cielos, ¿sí? El Señor de los Cielos se encargaba justamente del traslado de la droga entre Colombia, haciendo escala en Centroamérica, llevándola luego a los Estados Unidos. No voy a entrar en detalle. A Fred Machado se lo acusa en Estados Unidos de formar parte de una red que proveía aeronaves al narcotráfico y al dinero del lavado del narcotráfico, del lavado de activos del narcotráfico. Claro, ¿Por porque qué? después, perdón, brevemente, porque después tenés esa otra parte. ¿Qué haces con ese dinero que es dinero en negro? Por eso se necesitan lavar Empresas, ese dinero. se necesitan Exacto. empresas. Y bueno, en ese caso el candidato a diputado expert era asesor financiero de alguien que está acusado de ser un narcotraficante. Digo, está acusado porque no ha sido condenado en Estados Unidos. Sí, eso hay que aclararlo. Su socia sí. Su socia A llegó a un 16 acuerdo años. y fue condenada. Él todavía no. Pero, ¿qué investiga? Investiga el origen de los aviones y para qué se usaban esos aviones, entre otras cosas. Por una sencilla razón. Los grandes narcotraficantes del mundo están identificados fundamentalmente por la DEA. Por un lado, para trasladar a Esper se usaban. Y después, no sé lo que vas a decir ahora. Política. No, digo, ¿qué quiere investigar y qué quiere determinar? Vos, si sos un narcotraficante conocido o algunas de las empresas vinculadas al narcotráfico tienen otro control y vos no podés ir a una fábrica, por decirte de una manera burda, una compra, a comprar 5 aviones, o 3 aviones, o 2 aviones, o a encargar un Boeing 727, porque obviamente no podría porque saltaría la bronca. Entonces existen otros que son intermediarios para conseguir esas aeronaves que pasan por 2 o 3 manos antes de llegar a quien tienen que llegar o de cumplir la función que tiene que cumplir. Eso es lo que está tratando de determinar la justicia americana y que todavía, o norteamericana para decirlo correctamente, y todavía no logró definir. Hago todo este cuento para que se entienda de qué estamos hablando. No es
este caso el mismo, ¿sí? Esta droga probablemente venga por tierra, esta droga probablemente venga en un tráfico hormiga, pero una hormiga más otra hormiga, más otra hormiga, más otra hormiga, hacen un hormiguero. Y a veces pasan estas cosas graves como las que estamos contando. Por supuesto, una gota de agua no hace nada, pero una gota y otra, horada una piedra, hace un agujero en una piedra. Es tremendo. Si no hay connivencia estatal, es imposible que el narcotráfico se instale en un país. Yo creo que estamos a tiempo como para tomar conciencia de esto frente a la magnitud, frente a la gravedad de estos hechos aberrantes que nada, ustedes los han desarrollado y descrito de una manera súper recontra acabada. Yo creo que estamos a tiempo de frenar esto porque si no, insisto, Argentina se va a terminar transformando en un baño de sangre. Lo único que sí me gustaría decir es, por un lado, acompañar en el tremendo y terrible dolor a todos los familiares de las víctimas porque es un hecho realmente espeluznante y quizás llevar una gotita, un granito de tranquilidad a la gente para decirle, bueno, por lo menos en Argentina todavía, como muy bien decía Carlos, el que las hace las paga, porque estas 9 personas que están detenidas tienen que ver con este homicidio, con este hecho aberrante, y las otras 3 personas que también están conectadas y que tienen algún grado de responsabilidad con el homicidio están con pedido de captura internacional. Después será voluntad política de seguir o no tirando de la cuerda, Guillermo. Tenemos que ir al móvil de Flor Ducatelli, pero insisto con esto, y espero que les quede claro. Una cosa es lo que está investigando arriba, la justicia ordinaria, que es el crimen, ¿sí? El crimen. Estas 3 chicas brutalmente asesinadas y estableciendo responsabilidades con gran eficacia hasta ahora. El móvil, que es lo que nos interesa a nosotros como periodistas, seguramente a la familia y seguramente a la sociedad. O sea, ¿para qué lo hicieron? ¿Por qué y para qué? Va a ser competencia de la justicia federal. No el hecho final, sino el móvil seguramente va a ser competencia de la justicia federal porque todo el mundo está hablando ahora de las drogas, está hablando mencionando las drogas, el narcotráfico, una venganza del narcotráfico, y obviamente en algún momento va a tener que entrar la justicia federal. Esto pasa ahora en vivo en nuestro móvil. Flor Ducatelli. Guille, buenas tardes. Sí, estamos en el centro de San Justo marchando hacia la plaza donde se encuentra la municipalidad. Estamos marchando por el derecho a las mujeres, pero principalmente por el triple crimen. Está presente la familia de Lara, tanto de Brenda como de Morena. No vimos familiares por el momento, pero sí está Estela, la mamá de Lara, junto a toda la familia con muchos carteles pidiendo justicia. Le preguntamos si quería hablar sobre las novedades que tiene el triple crimen, si quiere expresarse a raíz de los nuevos prófugos que hay, pero la verdad es que nos dijo que no está en condiciones de hablar. Hace un rato estaba llorando, entendemos la angustia, así que por el momento están presentes solamente ellos. No tenemos noticias de si los familiares, tanto de Brenda como de Morena, se van a acercar, pero bueno, esta es la situación aquí en el centro de San Justo. Ahí estamos viendo esta enorme marcha. Nosotros no nos centramos en lo que pudieran haber hecho o no las chicas. Nosotros lo hemos mencionado muchas veces, del estado de vulnerabilidad, en este caso en el que se encontraban, y claramente las convirtieron en un blanco fácil de estos sujetos, de estos criminales. Y tampoco nos aventuramos a certificar ninguna de las historias que nos cuentan, porque todo el mundo está mintiendo, todo el mundo está tratando de mejorar su situación. A mí me da la impresión, y en esto soy osado al decirlo, que simplemente pudieron eventualmente ser un vehículo involuntario de información que llegó a manos de quien no tenía que llegar y que tomó una decisión que las excedió por completo, que les terminó costando la vida. Esa es la sensación que me queda. Comparto 100% tu sensación, Guillermo. Además, vos fijate, si estás hablando de, entre comillas, prostitución de una chiquita, de una nena de 12 años, estás hablando de manera impropia. Claro, es una contradicción en los términos. Estás hablando de un abuso sexual, es una violación. No hay prostitución ahí posible. Toda la situación es digna de análisis. Yo creo que una vez que pase este momento de conmoción y las cosas decanten y todo quede en el lugar que corresponde y cada cual tenga la responsabilidad que tuvo y se evalúe finalmente el peso de esta historia, con todo lo que eso significa, estaremos frente a un caso que no solamente ha conmocionado la opinión pública, sino a un caso paradigmático que, si se toma seriamente, pueda cambiar algo de la historia en el incipiente narcotráfico que está naciendo en este momento en este sector de la Argentina con características nuevas. No es que no se vendía drogas en Argentina, siempre se vendió drogas. Desde la década del 80 el narcotráfico ha ido en ascenso en una línea que nadie ha detenido, siempre hacia arriba la flecha,
Pero ahora, evidentemente, este es un hecho bisagra por la violencia con la que decidieron tomarse venganza. Vaya a saber de qué, contra 3 chicas que claramente, difícilmente pudieran haber tenido acceso a las cifras de dinero que están mencionando y a la cantidad de droga que aseguran pudieron haber estado involucradas en su robo. No me cierra por ningún lado toda esta historia. Sí, por el sadismo, por la perversidad brutal, por esa maldad que, insisto, excede la maldad natural del ser humano, Guillermo. Ojalá Dios quiera que tengas razón y que esto sea un punto de inflexión, un momento bisagra para que las autoridades nacionales, provinciales, de todo el país, de todas las fuerzas políticas, todos en forma mancomunada digan basta, que Argentina no se transforme en un baño de sangre, porque claramente esto es progresivo y estamos camino a eso. Carlos enseguida nos va a dar información de alguien que están buscando en este momento y que es noticia, es sorpresa. Enseguida lo vamos a dar como información urgente, enseguida vamos a poner en el urgente. Pero tengan ustedes en cuenta que en la declaración, más allá, en la declaración de todos, hay cosas que son ciertas y hay cosas que no son ciertas, que se pueden probar fácilmente que no son ciertas, pero las que son ciertas se pueden chequear en el expediente, lo decíamos antes. La posición de los teléfonos, porque nadie apagó los teléfonos, es una locura, nadie apagó los teléfonos. Impactan los teléfonos donde los testigos aseguran haber visto entrecruzadamente a uno y otro. Cuando se señala uno con el otro, bueno, el teléfono estaba donde el otro dice que estaba. Lo único que difiere es qué estaban haciendo en ese momento. Unos dicen yo solamente estaba mirando, otros dicen no, yo estuve y me fui, otro dice fue él, el otro dice no, fue él, pero la realidad es que todos estuvieron, si no adentro de la casa, en los alrededores, y si no estuvieron directamente en el crimen, prestaron logística, es decir, fueron partícipes de esta situación. Dicho esto, rescato 2 cosas, porque en su momento, entre tantas que se dijeron, se habló en la declaración de Celeste de una Glock 40, ¿sí? No, de Celeste no. De Florencia. De Florencia. Habla de que ve a alguien que no tiene tatuajes en los brazos. No sé por qué remarcaría que no tiene tatuajes. Tal vez porque los tenía. Claro. Porque si no, ¿por qué marcarías que no tenía tatuajes? Tal cual. Con una Glock 40 en la mano. Fíjense, o una Glock, no dice 40, dice Glock, una pistola Glock. Cuando allanan la casa de Pequeño J o la casa de la novia de Pequeño J, Isidro Casanova, ustedes se van a acordar perfectamente de esta imagen porque nosotros la pusimos con lujo de detalles, que abrían el colchón, sacaban una caja de municiones y sacaban una pistola. ¿Qué pistola era? Una Glock. Y después el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habló que el teléfono, el último teléfono que había tenido Pequeño J después del crimen había impactado una vez en José Cepaz, antes de perderse y reaparecer ya cerca de la frontera del norte, una vez que obtuvieron con eficacia cuál era el número con el que se estaba moviendo. De José Cepaz es uno de los sujetos que están buscando ahora, o por lo menos ahí es donde hacía base últimamente. Es decir que los datos no son mentira, son chequeables, solo que están sueltos, pero están cada vez más cerca de constituir. Y otra cosa va a ser la extradición desde Perú ahora, porque en su momento se lo señalaba como el líder de una banda de narcotraficantes que había planificado, orquestado un triple femicidio en Argentina. Bajo esas circunstancias se lo detuvo en Perú y fue portada de todos los diarios de Perú. Ahora en la causa, si bien está involucrado en el crimen, no tiene ese peso y probablemente la urgencia que en algún momento esta causa pudiera haber tenido para la justicia peruana puede que no la tenga tanto hasta que no esté más esclarecido, es decir, hasta que no haya más documentación como para remitir a un ciudadano a otro país. Necesitarán más certezas, entiendo, a partir de ahora. A ver, Guillermo, la extradición es un proceso complejo. Vos pensás que es una suerte de minijuicio. Hay que hacer un juicio de extradición en otro país. En ese juicio hay que presentar una demanda. El Estado argentino, a partir de que se ordena la prisión preventiva, que hay que decirlo, la dispusieron por 9 meses, a partir de ese momento el Estado argentino tiene 60 días para presentar la demanda. La defensa de Pequeño J puede contestar esa demanda, se puede abrir una etapa de producción de la prueba, tiene que decidir la justicia y en definitiva el último resorte es del Poder Ejecutivo. Igual yo, entre nosotros, creo que tienen más ganas de extraditarlo que nosotros de recibirlo. O sea, no creo que esto demore mucho más allá de los 9 meses el proceso de extradición. No, a mí me parece que menos todavía. Por eso, es un proceso complejo. 9 meses, digo, yo creo que se puede por la prisión preventiva. Ahora, digo esto, Carlos acaba de lanzar un montón de primicias, que insisto, como abogado, patrocinante de una de las víctimas del equipo del doctor Fernando Burlando, este dato de la mujer nosotros no lo teníamos. Sí. Deben ser muy buenas las fuentes de
de información de Carlos. Quizás sean fuentes, bueno, no se puede decir la fuente al aire. Son fuentes. Son fuentes. Sí. Y le agradezco enormemente a todas las fuentes que nos han colaborado con esta investigación. Pero ya le dimos una pista, doctor. Ahora le dimos una pista porque esto tarde o temprano va a caer en la justicia federal. Seguramente. Más temprano que tarde. Es imprescindible. Es imprescindible y ojalá sea rápido, como bien dicen ustedes. Una vez que se dicten los procesamientos, seguramente o se desdobla o pasa a la justicia federal. Si la justicia federal no lo pide antes, estoy seguro que el doctor Arriba pide las prisiones preventivas y se declara incompetente. A partir de ahí, la justicia federal va a investigar el otro pedazo. Porque si en todas las declaraciones consta que hay una guerra por una situación muy precisa, habrá que investigar la red de narcotráfico, la organización de la red de narcotráfico y quiénes fueron los presuntos narcotraficantes que robaron la mercadería, entre comillas, que desató esta masacre y esta guerra. Hay gente que nos está viendo ahora vinculada a esta causa, les agradezco. Quiero dejar bien en claro algo. Hay solamente 3 víctimas acá, que son las 3 chicas, ¿eh? Seguro. No miremos para otro lado, no hagamos... Para nosotros siempre fue así. Hay solamente 3 víctimas, que son estas 3 chicas, que lo contábamos, lo decíamos siempre, dejaron este mundo en una nube de dolor, pavor, terror, como no podés ni imaginarte en una película de horror del cine. Entonces, la justicia le debe la verdad, como decía el abuelo de Brenda, le debe la verdad a la familia. Dicho esto, ustedes saben, el doctor Baños lo sabe también, fue fiscal también. Están investigando a las chicas porque a partir de ahí, cuando se investiga una víctima o se traza siempre se investigan las víctimas. Un perfil psicológico de la víctima, a partir de ahí empiezan a surgir conexiones y después empezar a responder el por qué. ¿Sí? Entonces cuando Guillermo decía recién, alguna de las chicas habrá dicho, mirá, me encontré en tal lado tal cosa, ¿es probable? Es probable. Yo te diría, ¿es posible? Es posible. Yo lo veo poco probable. La justicia empieza a investigar una línea cada vez más firme de un acto ilícito contra un narcotraficante. Por eso es que la justicia federal va a terminar haciéndose cargo de esta organización y esta investigación y arriba va a tener que pasarla. Es mucho más complejo de lo que nosotros estamos contando, de lo que podemos contar. ¿Vos sabés que en esta vorágine, doctor, usted también lo sabe, también Luciana, Nora y ustedes que nos están mirando, en esta vorágine hubo mucha información que se fue dando en pequeños dichos de los propios protagonistas, sobre todo el pequeño J. No sé si lo vamos a tener a mano, no voy a poner a la producción en este brete, pero cuando aparece una escucha de pequeño J hablando con su novia, un audio que le deja, no es una escucha, un audio que le deja a su novia cuando le dice que está huyendo, en otros términos. Solucionar. Él habla de un hecho concreto. Él habla de que le roban su plata y él habla de armas de fuego. Y habla de que nunca se dejó humillar. Él da una explicación de una situación. No se profundiza, por supuesto, que en el audio no dice me pasó esto y esto y esto, pero deja entrever lo que pasó. Y te agrego una cosa, citando ese audio y remitiéndonos a eso. Habla con una terminología que quizás cuando lo escuchamos a nosotros se nos pudo haber pasado porque no la conocíamos, no la podíamos identificar, pero él menciona que tuvo que ir dejando dinero, entre otros para el tombo. Doctor Baños, una última apreciación de su parte. A ver, te vuelvo a decir, por un lado, acompañar el inmenso dolor de las víctimas de este hecho escalofriante, aberrante, desgarrador, perverso, atroz, por donde se lo mire. En segundo lugar, quizás llevar, insisto, un poquitito minúsculo de tranquilidad a la sociedad en cuanto a que los fiscales de provincia han hecho un excelente trabajo, el Departamento Judicial de La Matanza, realmente hay que sacarse el sombrero con los doctores Arribas, Diego Rulli y Claudio Fornaro. Han realizado una investigación que es muy compleja y que prácticamente, más allá de que se produzcan estas detenciones más temprano o más tarde de las 3 personas que están con pedido de captura internacional, la investigación ha sido excelente y el crimen, en lo que tiene que ver con la competencia federal, me parece que está prácticamente esclarecido. Y por último,
creo que habría que instar a las autoridades nacionales, a todas las autoridades públicas del país, ¿no? Pero fundamentalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a las fuerzas federales y a la justicia federal, a que continúe las líneas de investigación hacia arriba, porque si no, lo vuelvo a repetir, Argentina se va a transformar en un baño de sangre y es lo que no queremos. Ojalá que no. Gracias, Doc, Dios por quiera haber que no. venido. Muchas gracias a ustedes. Te debo el tiempo para la información de los nexos en Perú. Un placer, ¿eh? Gracias. Los presentaste hoy en la mesa de producción porque teníamos tanta información, doctor, que no nos alcanza el programa. Y eso que es largo. Muchas gracias, Guillermo, Carlos, Nora y Luciana. Gracias, Un placer gracias, compartir mesa con ustedes. Tenemos información urgente, es política. Atención, porque tras la oficialización